Hola, bienvenida, bienvenida a este espacio. Este no es un espacio solo para hablar del cuerpo, tampoco de como algo que debamos de corregir, sino empezar a ver el cuerpo, a sentir y a vivir el cuerpo como una inteligencia que nos acompaña. El cuerpo recibe todo lo que vivimos, incluyendo cualquier clima energético, sí, pero también el cuerpo discierne, organiza y nos puede dar una orientación y dirección. En este podcast vamos a ir explorándolo y vamos a explorar cómo el cuerpo responde a lo que vivimos afuera y a lo que se mueve dentro. Vamos a hablar del cuerpo desde lo mecánico, lo somático, lo energético y lo psíquico, entendiendo que todo esto ocurre al mismo tiempo. Hoy, como primer tema, quiero empezar por algo fundamental, que es la pelvis. Hemos estado trabajando con la importancia de sostener desde abajo de la pelvis porque estamos en una temporada altamente capricorniana de desestructurar y volver a estructurar desde una organización sobre todo más orgánica, porque es indispensable que como nos organizamos en este tiempo pueda sostener las estructuras que van a formar los nuevos tiempos en los que estamos existiendo. Entonces, bueno, hoy no me voy a meter tanto en el ambiente astrológico, sino vamos a hablar del cuerpo. ¿Por qué es importante sostener desde abajo? Porque la forma en la que el cuerpo sostiene no solo afecta a la postura, afecta a la respiración, el sistema nervioso y la manera en la que se organiza nuestra realidad. Nosotros vivimos en una relación constante con la fuerza de gravedad. No es algo que podamos evitar. Y la gravedad no es un problema, sino es una condición de vida. El cuerpo humano está diseñado para relacionarse con ella. Cuando todo funciona de forma organizada, la gravedad atraviesa el cuerpo, es decir, el peso baja, se distribuye por el cuerpo y se transmite hacia la base. El cuerpo no tiene que aguantar como tal su propio peso, sino distribuir el peso. ¿Qué es lo que permite que la gravedad y la relación con nuestro cuerpo funcione de esta manera? ¿Qué es lo que sí permite esto? Bueno, pues el piso pélvico, como una parte fundamental. Pero también los músculos profundos del abdomen, el diafragma y la musculatura profunda de la columna vertebral. Estos músculos no empujan, no hacen rígido la relación con la gravedad, sino organizan nuestra relación con la fuerza de gravedad. Y cuando estos músculos no están disponibles, cuando estos músculos están disponibles, el cuerpo se sostiene desde abajo y la columna puede apilarse sin ningún tipo de esfuerzo. Claro es que en muchas ocasiones, cuando nuestra columna vertebral tiene ya un proceso de no alineación, ¿no? Cuando tenemos algún tipo de situación en nuestra columna vertebral, está muy relacionado también con estos músculos que acabamos de mencionar. Bueno, pero ¿por qué muchas veces nosotros no sostenemos desde abajo? Claro es que nosotros podemos simplemente asumir que es porque somos sedentarios o porque no hacemos ejercicio, porque no tocamos los músculos y entrar incluso en algún tipo de discurso de culpabilización por ello. Pero no es solo el sedentarismo el que nos lleva a no tener una relación con estos músculos. A veces también es vivir justamente muy acelerados. Incluso en muchas ocasiones las personas que hacen ejercicio no necesariamente trabajan con este tipo de músculos,
porque para trabajar con este tipo de músculo, la organización interna del cuerpo debe de ser en procesos más lentos, con otro ritmo definitivamente, ya que requieren presencia, lentitud y carga muy distribuida. Entonces, en una cultura que es sedentaria, acelerada o hipercognitiva, generalmente este tipo de músculos no se entrenan. Entrenamos en muchas ocasiones la fuerza superficial, pero no la organización interna del sostén. A veces también pensamos más de lo que sentimos y entramos constantemente por el ritmo de vida en fuerzas superficiales, pero no en sostenimientos profundos. Entonces, el centro pierde disponibilidad. No porque esto necesariamente esté mal, sino porque no lo usamos. Y entonces la gravedad no atraviesa. ¿Pero qué significa entonces que la gravedad no atraviese? Significa que la gravedad se retiene. Es decir, que se acumula en ciertas zonas, se condensa y el cuerpo empieza a tener la sensación de que aguanta. Aquí es en donde aparece verdaderamente el problema. Y voy a volver a marcar esto porque es importante. Entonces, hagamos esta diferenciación de conceptos. Cuando la gravedad, cuando los músculos internos o el centro del cuerpo tiene fortaleza, cuando estamos sosteniéndonos desde abajo, la fuerza de gravedad atraviesa. Eso quiere decir que el peso se proporciona, que nada se queda atorado y que el cuerpo, sobre todo esto, puede organizarse en continuidad. Cuando nosotros no hemos trabajado el centro y la parte de abajo como sostén, la fuerza de gravedad no se atraviesa, sino que se retiene, se acumula, se condensa y empezamos a aguantar. Creo que aquí ya empezamos a entender cuál es la base de la situación. Y en una lectura muy clara y simplificada, y aquí voy a abrir un paréntesis, porque estas lecturas que les doy no es para que juzguemos nuestro cuerpo, sino para que aprendamos a observar y en algunas ocasiones a intervenir de manera inteligente sin necesidad de poner juicios morales y menos, sobre todo eso, ¿no? Juicios morales acerca de nuestro cuerpo o el cuerpo de los demás. Entendiendo que esto es un entendimiento, pero no podemos convertir tampoco ciertas cosas en leyes. Bueno, dicho esto, vemos, por ejemplo, cómo nuestra pelvis está colapsada, que esto puede ser muy orgánico en las mujeres, sobre todo en las mujeres después de parir, después de ser madres, ¿no? Entonces, y por muchas razones, que como digo, que no solo es el no hacerlo, el no hacer ejercicio o el sedentarismo. Entonces, hay muchas razones por las cuales una pelvis se colapsa, incluso situaciones genéticas, etc. No voy a abordar eso ahorita, pero la pelvis colapsada, un abdomen sin tono, que no necesariamente tiene que ser, hay abdomen que puede estar natural, me refiero a que no está con cuadritos, eso no quiere decir que tu abdomen esté verdaderamente con tono o sin tono. Va más allá de una estética, un pecho hundido o un pecho bastante rígido, un cuello adelantado y una respiración alta. A veces el cuerpo se cae y a veces el cuerpo se pone en la alerta. Hay colapso, hipervigilancia y son dos caras de verdad de lo mismo. Es una dificultad para sostenernos desde el centro. Y bueno, ya hablamos un poco de cómo se lee, qué pasa, por qué es importante, cómo está relacionada la fuerza de gravedad con el sostén o con la estructura. Y ahora vamos a entender algo fundamental. El cuerpo no falla, encuentra soluciones, por eso compensa. Entonces, por eso les digo que no es juzgable, ¿no? En muchas ocasiones cuando simplemente por la razón que sea, como les digo, un ejemplo, cuando una mujer acaba de dar a luz, que el piso pélvico simplemente pasa por este proceso natural, el cuerpo encuentra soluciones.
porque de cualquier forma la relación con el tiempo y con la fuerza de gravedad es continua. Compensa con el cuello, con la espalda, con los hombros, con la mandíbula, con un ritmo interno. La cuestión es que en muchas ocasiones se queda ahí, se queda en esa relación o en esa compensación. A veces hace de más, a veces se apaga y hace de menos, y estas compensaciones por momentos son estrategias inteligentes. Por eso les digo que no se trata de hacer juicios. Si tú estás pasando en este momento por una compensación, no estamos hablando de juzgar a tu cuerpo, porque tu cuerpo finalmente reaccionó con la estrategia más inteligente que encontró. Aquí el punto, y que es parte, por ejemplo, de la somática, no es solamente decir que no se completó un ciclo, sino la flexibilidad y la capacidad que tenemos de transitar a veces de ciclo a ciclo, de estado a estado. Entonces, en algún momento esto va a ser natural, que el cuerpo haga estas compensaciones es natural, pero también necesita aprender a ir hacia otros estados y regresar al centro, ¿no? Y es como todos estos discursos cuando nos dicen tienes que aprender a regresar a tu centro, tienes que regresar a ti. Y que posiblemente quienes son seguidores de todo el tema astrológico han escuchado seguro muchos astrólogos maravillosos hablando de esto, hablando de la necesidad que se tiene en este 2026 de poder verdaderamente regresar a nuestro cuerpo. Pero bueno, a nuestra individualidad, a nosotros, al centro. Entonces el problema no es la compensación. El problema es cuando esto se vuelve constante. Porque estas soluciones funcionan, sí, pero a corto plazo y tienen un costo energético. El cuerpo gasta más energía para hacer exactamente lo mismo. Y aquí hablamos de procesos económicos y todos nuestros ritualistas maravillosos que vienen hablando de que todas estas lunaciones y todos estos procesos energéticos de Capricornio, los portales, para que nosotros podamos manifestar, ¿no?, esta nueva energía o esta nueva economía, estas estructuras económicas. Aquí yo por eso siempre digo, sí, pero ¿en dónde, en qué vasija tú estás recibiendo esto? Porque si tu vasija, si tu cuerpo está acostumbrado a pagar altos costos energéticos y ya no regresó a esta parte económica de distribución, si está acostumbrado a gastar mucho más energía para hacer exactamente lo mismo, ¿cómo estamos pidiendo una manifestación de más? ¿O cómo estamos sembrando una intención de más? El peso del cuerpo se vuelve mucho más denso y eso podríamos traducirlo también a entender cuando nosotros hablamos de la densidad de la realidad. El movimiento se vuelve menos eficiente, ¿no? Dices, es que hace y hace y hace cosas, pero finalmente no estoy siendo eficiente, ¿no? Hago mucho movimiento, pero pareciera que algo incluso está atorado, como cuando abrimos o trabajamos con esta parte de los abrecaminos, ¿no? De abrirnos la energía. Y el pensamiento finalmente se vuelve más rígido y con más miedo. Entonces el cuerpo y la mente empiezan a organizarse desde el esfuerzo. Por eso sostener desde abajo no es una moda, ni tampoco solo es una corrección postural, aunque sí, aunque la biomecánica habla de eso, aunque cuando traemos procesos con los fisioterapeutas hablamos de eso, y aunque en muchas cosas cuando trabajamos con nuestro cuerpo hablamos de esto, no es solo corregir posturalmente, es economía del cuerpo. Cuando la base sostiene, cuando el centro está activo, la gravedad deja de ser una carga. Cuando decimos que la fuerza de gravedad deja de ser una carga, también podríamos decir que el tiempo deja de ser una carga y se vuelve un apoyo. Cuando trabajamos con la somática, trabajamos mucho con los procesos de contención y de sostenimiento. Cómo se sostiene el cuerpo y la necesidad que tiene el cuerpo de sentir este sostén real, y a nivel psicoemocional la necesidad que tenemos los seres humanos de sentirnos sostenidos, de tener estas redes. Pero también el cuerpo necesita entrar en esa resonancia. Y entonces cuando también en muchas ocasiones por eso pareciera, ¿no?, como que somos
un barricifondo necesitando apoyo, necesitando sostén. Bueno, eso es porque no estás en el centro. Y porque todo se empieza a volver una carga muy fuerte. Entonces necesitamos darnos cuenta que la gravedad también se puede volver apoyo. Que el tiempo y esta fuerza y esta densidad también se pueden volver un apoyo si nosotros regresamos tanto corporal como psíquicamente a este centro. Ahí el cuerpo descansa, la respiración en realidad se hace más amplia y el pensamiento logra flexibilizarse. Espero que el día de hoy con esto podamos ir comprendiendo la intención y la importancia de regresar a ciertos conceptos y también entendiendo o ampliándonos. Claro, puede haber muchas más conocimientos que aborden y que delineen todo esto que estoy conversando y sería siempre bueno escuchar y sobre todo practicar, experimentar. Yo te invito, como siempre, a seguir conectado por acá. Te invito, si tú quieres, a las sesiones online, pero si no, a que tú mismo generes tus prácticas. En próximos episodios que deseo que esto pueda llegar a ti y que podamos seguir conectándonos en esta exploración. Vamos a hablar un poco de cómo recuperar sostén, ritmo y dirección desde el cuerpo. Hoy, gracias por estar aquí. Próximamente platicaremos de más cositas y te deseo no solamente esta semana o cuando escuches esto que tengas un excelente día, un excelente tiempo, sino también que te permitas a ti mismo, te autorices a ti mismo de regresar a tu centro, que básicamente es también como darte permiso de regresar a tu propia existencia. Abrazos.